¿Qué tal amigos? Te saluda Edelvid Alonso de Villa, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñame. Bien, ¿y qué te traigo en esta oportunidad? Es una clase un poco larga, urticaria en la atención primaria. Pues vamos a ello. La urticaria en atención primaria vamos a abordar los tópicos de la definición, el diagnóstico, el tratamiento y algunas conclusiones. Empezamos entonces con las definiciones. Hay varias definiciones que se deben de tener en cuenta. ¿Qué es la urticaria? La urticaria, me comenta la literatura, es la aparición repentina de abones o la formación clínicamente evaluable de angioedema o ambos. Entonces, esta es la urticaria. Y desde el punto de vista temporal, podemos clasificar a esta urticaria en una urticaria aguda, pero también en una urticaria crónica. El carácter temporal va a estar asociado al hecho de que la aguda dura menos de 6 semanas. En cambio, la crónica dura mayor o igual a 6 semanas. Eso para tener en cuenta desde el punto de vista temporal. ¿Qué más debemos de definir? Habíamos hablado de la aparición de abones. ¿Qué es un abón entonces? Mira, ve, es una lesión cutánea que tiene como característica la presencia de edema a nivel central y que puede tener un tamaño variable y que éstas pueden ser incluso confluentes. Casi siempre se acompaña de un eritema reflejo. Desde el punto de vista fisiopatológico se sabe que puede existir este eritema asociado al abón. Ahí está la característica típica en esta fotografía. Lo que estoy describiendo acá o lo que estoy señalando es un abón, un aumento, una lesión cutánea que masa, que tiene un edema central y es de tamaño variable, pero a la vez se acompaña del eritema reflejo, tal como ahí estamos comentando. La característica desde el punto de vista temporal es que es evanescente. ¿Qué significa esto? Normalmente dura menos de 24 horas. Si durase más de 24 horas, hay que dudar que sea solamente un abón. Ahora bien, casi siempre se va a acompañar de prurito. Es más, el paciente va a venir a la consulta para que se pueda evaluar el prurito acompañando a la lesión cutánea que habíamos comentado. ¿Y qué es prurito? El prurito es la sensación desagradable que nos impulsa a rascarnos. Así que ese es el prurito. A veces, este abón, o sea, esta formación, esta lesión cutánea, puede acompañarse de sensación de quemazón. Esto para tener en cuenta también en la categorización de nuestro paciente con esta patología. ¿Qué más dentro de las definiciones? ¿Qué es un angioedema? Eso nos toca definir. Mira, el angioedema es una tumefacción o un edema pronunciado, pero a la vez es eritematoso. ¿Qué más? Que se suele generar como consecuencia de un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio va a estar pues caracterizado desde el punto de vista fisiopatológico por bradicininas, histaminas, cuadro inflamatorio relacionado a la alergia. ¿Y dónde se va a encontrar presente? En la dermis profunda y además incluso en el tejido celular subcutáneo. El abón, el abón suele presentarse en la dermis superficial. Esto para hacer la diferencia en cuanto a la localización de la piel de estas dos lesiones. ¿Qué más? Suele afectar los tejidos submucosos también. Esto desde el punto de vista de la característica clínica. En esta fotografía podemos evaluar que existe una inflamación donde estoy pintando con el lápiz y un aumento de volumen, por ejemplo, en los labios. A todo esto, cuando existe compromiso del tejido celular subcutáneo y las zonas submucosas, se llama angioedema.
¿Qué va a generar este angioedema desde el punto de vista clínico? Sobre todo dolor, más que prurito, más que picor. Y una característica desde el punto de vista temporal es que se resuelve algo más tardíamente que un Avon, más o menos en 72 horas. ¿Qué más vamos a definir? Lo que casi todo el mundo conoce por contexto, pero acá vamos a definirlo y es la alergia. ¿Qué es una alergia? Es una reacción de hipersensibilidad. Ya sabemos que hay hipersensibilidad de 4 tipos. Puede ser alguna de ellas. Una alergia entonces es una reacción de hipersensibilidad que está caracterizado por presencia y mecanismos fisiopatológicos inmunológicos pero específicos para tener en cuenta ello. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a poder definir la etiología, puesto que tiene un componente inmunológico específico. Y bueno, va a haber una exposición a estímulos específicos, vuelvo a reiterar, ya a dosis toleradas de manera estándar. O sea, la población normalmente lo suele tolerar, pero las personas que tienen la tendencia a cursar con alergia van a ser susceptibles a varias lesiones o varias condiciones inmunológicas específicas. Acá te pongo un ejemplo. El polen o el polvo, ¿ya? La leche, el trigo, el huevo, en general la exposición al frío, al calor, la comida, por ejemplo, pescados y mariscos, etc. Todas estas van a ser condiciones que generen una respuesta de hipersensibilidad y a eso se llama alergia. Bueno, acá ya hemos relatado las características, los signos y síntomas que vamos a encontrar en este paciente. ¿Ya? Va a presentar signos y síntomas dependiendo de qué sistema va a estar afectado por esta hipersensibilidad. Tanto es así que esta alergia va a generar una respuesta asmatiforme, una rinitis, una alergia, va a eczematizar la piel o va a generar urticaria o angioedema incluso. Entonces, esto ya suele ser una reacción de hipersensibilidad y a eso se llama alergia. No debemos de olvidar este punto. No todas las alergias implican urticaria, tal como acá lo estamos aclarando. ¿Cómo llego al diagnóstico? La gran mayoría de nuestros pacientes viene básicamente con esta sintomatología. Prurito, o sea, esa sensación intensa que la persona tiene para poderse rascar en la zona inflamatoria. Pero se debe tener en cuenta lo siguiente. Prurito sin Avon no hay urticaria. El Avon entonces es la característica o la lesión primaria para hablar de urticaria. Esto para tener en cuenta siempre. Ahora, debemos hacer una valoración de si existe o no una afectación en cuanto a los síntomas desde el punto de vista sistémico, o sea, en todo el cuerpo. Si existe una respuesta sistémica, o sea, a nivel corporal, acompañándose de distrés, broncoespasmo, edema laríngeo, vómitos, hipotensión, síncope, artralgias. Acá estoy abundando en los síntomas y signos para que se pueda tener en cuenta. Uveitis, pericarditis, fiebre, adenopatías o dolor abdominal, entre otros. Esos son síntomas sistémicos, que es lo que vamos a visualizar o evaluar. Si este es el primer brote en nuestra anamnesis, debemos de preguntar si es la primera vez que está teniendo todos estos síntomas el paciente. Y si es que nos confirma, podríamos estar llegando a tener una sospecha bastante alta de que sea una anafilaxia o una vasculitis urticarial. Por otro lado, si existen varios brotes previos, debemos de estar pensando en enfermedades autoinmunitarias. Ahora, si estos síntomas sistémicos no se presentan en mi paciente, acá está con negativo, no se presentan, ¿qué es lo que debemos de valorar? Evaluar
desde el punto de vista clínico si hay abones y además angioedema, para poder caracterizar el diagnóstico bastante más cercanamente. Probablemente sea una urticaria. Todo lo que les he resumido en la diapositiva anterior, acá yo les voy a tratar de comentar ¿ya? Algo más ampliadamente. Ojalá que se pueda ver en la diapositiva o en los dispositivos más pequeños. Cuando yo tenga un paciente con prurito, debo de evaluar si hay repercusión sistémica. Si hay repercusión sistémica, tal como ya lo hemos comentado, vamos a tener todos los signos característicos, el distrés, los vómitos, las artralgias, la fiebre, las adenopatías, etc. Y si hay esa condición, se debe de valorar si es el primer brote para comentar de que es una anafilaxia o una urticaria o una vasculitis urticarial. O si hay varios brotes, esto va a descartar la posibilidad de que sea un cuadro autoinmunitario o autoinflamatorio. Pero si no tengo en mi paciente una repercusión sistémica, debo de hacer una división acá. ¿Mi paciente tiene solo angioedema o hay lesiones abonosas más angioedema? Mira, primero esta parte. Si tengo a mi paciente con solo angioedema, debo de estar preguntándome si tiene historia de presentación de abones. Si tiene la historia de presentación de abones, probablemente estemos hablando de una urticaria. Pero voy a comentarte de que el paciente solo esté teniendo angioedema y no tenga historia de abones, que es lo que debo de sospechar, celulitis o un eczema agudo localizado. Además de ello, tengo que preguntarme, ¿existe sospecha de angioedema hereditario? Si no hay sospecha de angioedema hereditario, debo de preguntar al paciente si está tomando algún medicamento. Si no toma ningún medicamento, probablemente sea efectivamente una urticaria. Pero si toma medicamento, debemos de suspender. ¿Por qué? Porque este fármaco podría ser el causante de estas lesiones como el angioedema. Un ejemplo sería el uso de IECA. Los IECA pueden generar angioedema. Por otro lado, nos habíamos quedado en que si el paciente tiene sospecha de angioedema, si hay sospecha de angioedema y este es hereditario, se debe hacer una valoración del protocolo de angioedema inducida por bradicininas. Entonces, todo eso se debe de evaluar. Ahora, la segunda parte es el número 2 que te estoy comentando acá. Si tengo a mi paciente con lesiones abonosas, más o menos con angioedema, debemos de visualizar objetivamente si hay o no abones. Si no se puede hacer una evaluación subjetiva de los abones, entonces lo que se tiene que hacer es hacer el seguimiento en la consulta para poder visualizar en algún momento la presencia de abones, porque estos abones son los que definen a la urticaria. Pero si hacemos una evaluación y hay objetivamente abones, estos debemos de preguntar, ¿son evanescentes dentro de las 24 horas? Si es así, ¿ya? Si es así, estamos hablando de urticaria y se tendría que hacer la evaluación y tratamiento para urticaria. Ahora, si estos abones duran más de 24 horas, ¿qué debemos de pensar? Tenemos que preguntar si hay una distribución generalizada. Oye, ¿cuál podría ser la causa? Toxidermia, o sea, un problema farmacológico. ¿Se agrupan las lesiones de forma lineal? Debo de estar pensando en picaduras, las pediculosis, por ejemplo, o mejor dicho, la escabiosis en general. La escabiosis, por ejemplo, tiene las lesiones carácter de artefacto, hay que descartar eczema
de contacto en nuestros pacientes. Y predominio nocturno y agregación familiar, hay que descartar otra posibilidad también, la escabiosis. Entonces, este es el diagnóstico diferencial que se debiera de establecer. Entonces, este es el protocolo diagnóstico para evaluar en nuestros pacientes con urticaria. Muy bien, ahora ¿qué sigue? Hacer un diagnóstico diferencial. Esta clase es un poco larga, pero esperemos que pueda ser provechosa. El diagnóstico diferencial, acá he tenido que rescatar esta tabla para que se pueda dar una mirada. Puedes realizar una captura de pantalla para que puedas leer este diagnóstico diferencial. Sin embargo, lo que he hecho yo es ir cortando para hacer una comparación entre la urticaria y la picadura de insectos, el eczema, la sarna, etc. Así que empezamos con estas diapositivas. El diagnóstico diferencial, entonces. Este diagnóstico diferencial la vamos a realizar entre la urticaria y la picadura de insectos. Las lesiones elementales, tal como ya habíamos comentado, en la urticaria es de abones más menos angioedema. Acá el ejemplo. Y en la picadura por insectos vamos a encontrar pápulas, acá hay pápulas de diferente tamaño, ¿ya? Con vesícula central y con cierto grado de escoriación. Entonces ya se nota la diferencia entre urticaria y picadura de insectos. Acá una presencia de muchas lesiones, ¿ya? Que nos hacen pensar de que hay pues picadura de insectos, ¿no? Ahora, la clave diagnóstica. Los abones duran 24 horas. En cambio, la clave diagnóstica de la picadura de insectos es que estas lesiones son agrupaciones de 3 o 4 lesiones y que estas pueden ser no necesariamente confluentes. ¿Qué más? Debe haber una distribución lineal como en la escabiosis. En el interrogatorio, ¿qué debemos de preguntar al paciente para sospechar de urticaria? Factores desencadenantes o agravantes. Mientras que en la picadura de insectos, ¿qué debemos de preguntar? Si hay estancia, o sea, vive en el campo o tiene contacto con animales, puesto que estas van a ser características para que el paciente tenga, ¿ya?, lesiones por picadura de insectos. Continuamos. ¿Qué más vamos a encontrar? El diagnóstico diferencial entre nuestra urticaria y el eczema agudo difuso. ¿Cuáles serán las lesiones elementales de este eczema? Ya de los abones ya hemos comentado. El eczema son placas eritematoso-edematosas, más vesículas o costras. Acá están las placas eritematosas y tiene su costra en cada una de estas. Por ejemplo, acá tiene su costra. La clave diagnóstica para el eczema agudo serán las lesiones persistentes, o sea, más de 24 horas. En algunos casos puede haber secreción que se llama exudado y hay distribución parcheada. Acá aparece un parche a este nivel, aparece otro parche a este nivel, etc. ¿Qué más? ¿Qué debemos de interrogar para hacer el diagnóstico de eczema? Acá está, antecedentes de dermatitis atópica. Y esta dermatitis atópica va a ser crónica de tal forma que las lesiones van a ser características. Y productos de contacto, cremas farmacéuticas, cosméticos, etc. Cuando el paciente responda afirmativamente sobre estos puntos, vas a poder pensar con mayor detalle en la posibilidad diagnóstica de un eczema agudo difuso. Continuamos con el diagnóstico diferencial. Acá, nuestra urticaria, que ya lo hemos comentado, con la sarna, que es un tipo de parasitosis. ¿Ya? Las lesiones elementales son surcos o presencia de vesículas, pápulas o excoriaciones a todo este nivel. Ya ahí te lo estoy ya fijando. Las claves diagnósticas en la sarna va a estar presente en las manos, las muñecas, los genitales, axilas y pezones, por ejemplo. Va a tener prurito intenso a predominio nocturno.
¿qué interrogo en este paciente para sarna? Lo que debo de interrogar es si hay prurito en convivientes, o sea, en personas que viven en la misma casa, en el mismo domicilio. Ahora bien, comparamos a nuestra urticaria con la toxicodermia. Las lesiones en la toxicodermia van a estar asociadas a presencia de exantema máculo-pápulo urticariforme. Acá están las máculas pápulas y que efectivamente tienen cierta semejanza con las lesiones urticariales. Por eso se les llama urticariformes. La clave diagnóstica, generalizada por todo el cuerpo prácticamente, de predominio en los pliegues. Hay tendencia a la confluencia de lesiones y evidentemente va a durar mayor a 24 horas. ¿Qué debemos interrogar? Si existe o no consumo de algún fármaco, ¿ya? Y estas hayan sido dentro de las últimas 6 semanas. ¿Para qué? Para hacer el diagnóstico diferencial con urticaria. ¿Qué más? Vamos a ver el siguiente diagnóstico diferencial entre nuestra urticaria y el angioedema. Pueden estar separados y no necesariamente el angioedema formar parte de la urticaria, tal como ya hemos comentado. Las lesiones elementales son las placas eritematoedematosas. Duran 48 horas o más, hasta 72, incluso a veces algo más. La clave diagnóstica: estas van a estar presentes en los párpados, labios, genitales y periauricular. Además, va a haber una sensación de quemazón o ardor más que prurito en realidad, más que prurito. Y al interrogar debo de establecer si hay una asociación con abones. ¿Por qué? Porque de esa forma estaríamos llegando al diagnóstico de que el angioedema está siendo parte de la clínica de la urticaria. Y la otra forma de hacer el diagnóstico diferencial es establecer a través del interrogatorio si hay otras causas. Fármacos, los IECA, por ejemplo, son bastante frecuentes, ¿ya? Casos familiares, etc. Entonces, este es el diagnóstico diferencial con el angioedema solo. ¿Qué más? Ahora hablamos de nuestra urticaria y de la celulitis. Las lesiones elementales en la celulitis son placas eritematosas, dolorosas y calientes. O sea, van a ser placas eritematosas, acá te lo estoy dibujando, dolorosas y calientes. Todos los signos de flogosis. Eso es interesante tener en cuenta. La clave diagnóstica: este paciente va a cursar con dolor predominantemente y va a tener fiebre y malestar general. Ahora, desde el punto de vista del análisis del suero, ¿ya? Vamos a encontrar leucocitosis, elevación del PCR, que es un reactante de fase aguda, y vamos a evaluar una puerta de entrada para que haya ingresado el germen que esté condicionando esta celulitis. ¿Qué interrogo en el paciente? La puerta de entrada y los factores predisponentes: diabético, alcohólico, tratamiento inmunosupresor, ¿ya? VIH, etc. Entonces, estos serían los diagnósticos diferenciales. Entre la urticaria y el eczema localizado, vamos a tener también un diagnóstico diferencial. ¿Cómo vamos a caracterizar al eczema localizado? Son placas eritematoso-edematosas más vesículas, incluso costras. Acá, en estos dedos del pie, estamos viendo la presencia de eczemas localizados. La clave diagnóstica para este eczema: prurito, exudación, distribución artefacta. ¿Y qué interrogo en este paciente? Productos de contacto. Por ejemplo, utiliza cremas farmacéuticas, utiliza cosméticos, algún tipo de talco, ¿ya? Efectos físicos, etc. Muy bien, ahora sí, después de esta amplia evaluación del diagnóstico diferencial, nos vamos a las pruebas diagnósticas.
cuando tengamos características clínicas de una urticaria aguda, no es necesario hacer una prueba diagnóstica. ¿Por qué? Porque clínicamente es bastante característico. Pero, ¿se podrá realizar pruebas para establecer alergias? Bueno, como no son como no son causados por alergenos, tampoco sería necesario. Pero en la urticaria crónica sí podríamos estar realizando una batería sanguínea básica, pero a la vez otro reactante de fase aguda para ver si está elevado, la velocidad de sedimentación globular. Y en la urticaria crónica refractaria a tratamiento, ¿qué es lo que se tendría que solicitar? Acá sí se puede ampliar, ¿ya?, la ayuda diagnóstica. Un hemograma, la bioquímica con perfil lipídico, enzimas hepáticas, algunas patologías hepáticas pueden condicionar un cuadro de urticaria crónica, velocidad de sedimentación globular, dímero D, perfil tiroideo, todas estas van a caracterizar a un proceso de urticaria crónica, anticuerpos antinucleares para ver si el cuadro forma parte de una patología autoinmunitaria, anticuerpos de la peroxidasa antitiroidea y además inmunoglobulina E. ¿Qué más? Si hubiera además de ello angioedema, serán convenientes evaluar, por ejemplo, las proteínas del complemento C3, C4 para ver si hay o no un cuadro autoinmunitario, además de la actividad del complemento total. Entonces, todo esto se debe de realizar cuando tengamos un paciente con urticaria crónica refractaria al tratamiento instaurado. En atención primaria, ¿no ves que esta es una presentación para atención primaria? No es prioritario realizar esto. En todo caso, lo que se podría hacer es establecer una referencia al especialista. Evidentemente, ayudan todas estas pruebas diagnósticas. ¿Qué vamos a hacer en nuestro paciente ya cuando tengamos el diagnóstico clínico de urticaria aguda? Tenemos que evitar posibles desencadenantes, o sea, cuáles son los desencadenantes, cuáles son las posibles causas, y lo que tenemos que hacer es retirar, evitar. Sabemos que el 50% son idiopáticos, o sea, no vamos a conocer la causa, pero los otros 50% sí podemos establecer causas. Por ejemplo, causas infecciosas. Miren, de todas estas, las infecciones, el 40% de los casos. ¿De dónde? De las vías respiratorias altas, de patologías por gérmenes como los estreptococos, la anisakiasis y la hepatitis B, para tener en cuenta, estímulos físicos como la presión, la temperatura corporal, el dermografismo, etc. ¿Qué más? Algunos fármacos que se deben de tener en cuenta. Forman parte del 90% de los casos. La aspirina, otros antiinflamatorios no esteroideos, medios de contraste, dextrano, codeína, penicilina, entre otras. Se debe de hacer una anamnesis adecuada. Y por último, los alimentos también pueden ser causa de urticaria, aunque en menor medida, 1% de los casos, y es más habitual en los niños, comenta la literatura, pero ya se debe de estar pensando que pueden ser los síntomas aditivos en la medida de que se tengan el uso de salicilatos naturales, en la medida de que se agreguen frutos secos, mariscos o determinadas frutas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Evitar todos estos componentes que podrían desencadenar la alergia. En este caso, la urticaria aguda. ¿Qué más del tratamiento? Ya cuando hablemos de una urticaria crónica, lo que te tiene que hacer evidentemente es evitar los factores agravantes también. Oye, y estos factores agravantes más o menos se asemejan a la urticaria aguda. Infecciones de las vías respiratorias superiores, virus, algunos estímulos físicos como la presión, temperatura, dermografismo,
la menstruación en algunas pacientes, el estrés, el alcohol, etc. Es necesario informar a los pacientes de que deben evitar estos posibles factores agravantes. Ahora bien, el tratamiento desde el punto de vista farmacológico, los antihistamínicos y de estos los de segunda generación. Es importante entonces los antihistamínicos de segunda generación. Acá te doy un listado: levocetiricina, cetiricina, desloratadina, entre otros. Dale una mirada y la dosificación correspondiente al lado derecho. ¿Por qué no los de primera generación? Porque estos suelen ser sedantes y no se recomienda en realidad. El tratamiento farmacológico es el mismo para pacientes adultos y pediátricos, exceptuando evidentemente la dosis de acuerdo al peso que se debe tener en cuenta, ¿no? En embarazadas es importante remarcar que la cetiricina y la loratadina pueden ser utilizadas, pero a dosis mínimas y en ciclos cortos. Y evidentemente en la enfermedad renal crónica se deben de realizar correcciones para el uso de algunos de estos antihistamínicos. ¿Qué más? Allá, si hay lesiones extensas o hay exacerbación del cuadro, ¿ya? O existe una manifestación principal de angioedema, lo que se puede hacer es agregar y utilizar corticoide, en este caso la prednisona o la metilprednisolona, preferente por vía oral. Estamos en atención primaria, ¿ya? En atención de hospitalización se puede utilizar la vía endovenosa con estrictas evaluaciones, ¿no? ¿Y cuánto debiera de dar? Ciclos cortos de más o menos 5 días, la dosis de la prednisona de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo por día durante 5 días recomienda la guía. Para cuadros agudos y severos, siempre tener en cuenta que la adrenalina es un potente antiinflamatorio y se podría utilizar cuando existe un cuadro agudo, un cuadro severo y una anafilaxia, ya que comprometa y ponga en riesgo la vida del paciente. La dosificación: 0,1 miligramos por kilogramo de peso, máximo 0,5 miligramos intramuscular. Muchas escuelas suelen utilizar a nivel subcutáneo también. Muy bien. ¿Qué más? Acá está el tratamiento, ojalá que se pueda visualizar también. Es una urgencia. Si es una urgencia, ¿qué tengo que hacer? Antihistamínicos no sedantes, y dependiendo del cuadro se puede utilizar prednisona o prednisolona con pulsos, ¿ya?, cortos de 5 días más o menos. Ahora, si la urticaria es aguda, o sea, no es una urgencia, pero el cuadro es agudo, o sea, menos de 6 semanas, evitar los factores desencadenantes tal como ya habíamos comentado. ¿Qué más? Utilizar los antihistamínicos no sedantes, o sea, los de segunda generación, durante al menos de 15 a 20 días más o menos, en casos agudos, y en casos crónicos meses a años. Si hay una exacerbación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir prednisona o prednisolona a las dosis que ya hemos comentado. Ahora, si no es una urgencia y esta es una urticaria crónica, o sea, de más de 6 semanas, también evidentemente evitar los factores agravantes. Acá toman en cuenta los AINE, por ejemplo, y debe de continuarse con el tratamiento estándar. Ahora, ¿hay casos refractarios? Si los casos de urticaria crónica, pese al tratamiento, son refractarios, se podría hacer, ya, es aumentar la dosis del antihistamínico. Esto es importantísimo. Las dosis ya se puede aumentar hasta 4 comprimidos al día por vía oral, ya, y si persistiese el cuadro, existiese una exacerbación, uso de corticoides.
Ahora, hay criterios para derivación a una consulta especializada, sí, cuando el cuadro es refractario, si cuando la dosis es máxima de los antihistamínicos que ya habíamos comentado y si los pulsos de corticoide sobrepasa a los 2 o 3 tandas que ya se había comentado de ciclos de 5 días. Además de ello, si existen criterios de derivación, ¿ya? Desde el inicio, cuando existe angioedema principal, y esta es la principal manifestación, y cuando el cuadro urticarial es atípico. En estas circunstancias debemos de referir al especialista a nuestro paciente. ¿Cuándo derivar entonces? Acá, cuadros refractarios, varios ciclos de corticoides, cuadros atípicos, para tener en cuenta estas características. Y esta última, además, cuando tenemos angioedema de respuesta no adecuada. Las conclusiones. El diagnóstico es clínico para siempre tener en cuenta esta situación. La urticaria siempre va a estar acompañado de abones, que es lo característico, que puede estar acompañado de angioedema. La clínica sistémica probablemente sea una anafilaxia. El angioedema sola debemos de estar pensando de que sea hereditario o por fármacos, los IECA que ya habíamos comentado. La urticaria crónica generalmente no es de naturaleza alérgica. Esto para hacer más estudios en realidad. El tratamiento, siempre evitar los desencadenantes. ¿Qué más? La primera línea, los antihistamínicos no sedantes, o sea, los de segunda generación. Y si el uso ya se amplía a corticoides, debemos dar ciclos cortos, ya de 5 días más o menos. Y además, ¿cuándo derivar al especialista? Cuando tenga clínica atípica o de difícil manejo. En estos casos, derivar al especialista. Muy bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que sea de tu agrado, pero también sirva ya dentro de tu preparación. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y tenga un grandioso día.